Capítulo 62. Aunque casi todos los dioses descendieron al continente del caos, hubo algunos que decidieron permanecer en el reino de los dioses. Uno de ellos fue Lord Sod. Miró su largo bastón de madera. En la parte superior había una bola de cristal incrustada que indicaba que el dios de la luz acababa de abandonar el reino de los dioses. Pensó, esta es una buena oportunidad. Mientras su figura desaparecía en los pasillos del conocimiento, el continente del caos había experimentado 7 eras. En la última era, la raza humana comenzó a dominar el continente del caos. Dado que su raza fue la última en volverse fuerte, los dioses humanos eran débiles. Por lo tanto, para establecerse en el reino de los dioses de la raza humana no dudaron en unirse a la facción del dios de la luz. Se convirtieron en partidarios acérrimos del dios de la luz e incluso le prestaron sus adoradores. Sabía que los otros dioses siempre se burlaban de ellos como lacayos del dios de la luz, pero no les importaba. Si este método les brindaba el mayor beneficio, ¿por qué no hacerlo? Pero Lord Sod nunca reconoció al dios de la luz como el dios supremo. El dios de la luz está sentado en el trono ahora, pero Lord Sod cree que tarde o temprano tomará esa posición del dios de la luz. Para ello, Sod recopiló toda la información que pudo encontrar, observando de cerca al dios de la luz para tratar de determinar su debilidad. La razón por la que el dios de la luz puede sentarse en el trono es debido al cetro que puede destruir la divinidad, pero incluso los registros más antiguos no explican de dónde proviene el cetro. Después de haber observado al dios de la luz durante mucho tiempo, Sod finalmente encontró una pista. El palacio del dios de la luz está fuera del alcance de todos. Incluso las personas que sirven al dios no pueden ingresar. Esta extraña situación solo podría deberse a que el palacio esconde un secreto que el dios de la luz no quiere compartir con otras personas. Sod rompió la barrera del dios de la luz y se coló silenciosamente en su palacio. Todo el palacio está cubierto de una luz espléndida, pero aparte de la barrera estaba completamente vacío de magia. El poder del dios de la luz lo cubría todo y no se atrevió a provocarlo. Al mirar el salón de la luz vacío, sabía muy bien que si el dios de la luz lo encontraba dentro, su destino no sería bueno. Sin embargo, si podía descubrir el secreto del dios de la luz, podría derrocarlo del trono. Caminó por el pasillo hasta las profundidades del salón. Al final del pasillo encontró una habitación llena de runas. Las runas estaban talladas en las paredes. Su propósito parecía ser conectar esta habitación con un lugar desconocido, lo que permite que una persona se teletransporte con otra persona a ese lugar cuando se activan las runas. Sod entró en la habitación de las runas y encontró una puerta secreta en la esquina. Abrió la puerta secreta y apareció una escalera de caracol que bajaba. Había una fuerte fluctuación de luz. En este punto, Sod no dudó y bajó las escaleras. Goteo. Se escuchó el sonido del agua. Bajó hasta el final de las escaleras, donde un mar de elementos de luz se formó capa tras capa, cubriendo una figura. Sod se quedó mirando. Una runa envolvía el cuerpo del aspecto poderoso de un dios con alas de murciélago y cuernos curvados, un demonio excepcionalmente poderoso. A pesar de que estaba sellado por una runa, se puede ver que tiene un poder devastador. Sod no tuvo necesidad de buscar en su memoria, porque el nombre del demonio inmediatamente flotó en el primer plano de su mente. El dios demonio Baal, el legendario primer dios demonio y el señor dios de la raza demoníaca. Hablando de Baal, hay una historia muy famosa sobre él. El primer dios demonio y un ángel se enamoraron. Después de que el dios de la luz matara al ángel, Baal luchó contra el dios de la luz. Nadie sabía lo feroz que había sido la batalla entre ellos. Al tercer día, el dios de la luz
apareció con el cetro. Todo este tiempo, Baal había estado desaparecido. Nadie sabía qué le había pasado. Sot no tenía idea de que el primer dios demonio había sido sellado aquí. Miró la runa que sellaba a Baal y pensó que finalmente había encontrado una manera de derrocar al dios de la luz. El dios de la guerra bestia dijo: «El dios de la luz». Al escuchar las palabras del dios de la guerra bestia, Tuse miró a la deidad de 6 alas brillando con luz y pensó que la trama estaba rota. No podía creer que la integridad moral del autor hubiera caído tanto. Cada vez aparecían más ángeles en el cielo. El dios de la luz miró a Siu. Eric había tomado prestado el poder del dios que le permitió determinar la ubicación del hereje. Solo habían pasado unos días desde que el dios lo vio por última vez, pero el hereje ya se había convertido en un dios falso. La mano del dios de la luz en el cetro tembló y se volvió blanca. «Debe erradicar a este hereje él mismo hoy». Justo cuando el dios de la luz estaba a punto de atacar, una presencia invisible habló de repente. Era difícil describir la grandeza y el poder de esa existencia invisible. Es como el poder del mundo mismo, el origen de todos los órdenes. No habló a través del sonido, sino que imprimió directamente su mensaje en la mente de todos los seres vivos. Los dioses gnomos y los dioses elfos dejaron de luchar. La batalla del dragón y los no muertos se interrumpió. Y todas las criaturas del continente del caos en todas partes dejaron de hacer lo que estaban haciendo para escuchar las palabras en sus mentes. Esa existencia misteriosa les dijo a todas las criaturas del continente del caos: «La torre de Dios se construirá con materiales divinos. Solo faltan los cadáveres de los dioses. Cuando se construya la torre de Dios, quien llegue a la cima se convertirá en un dios, y el primero que llegue a la cima se convertirá en el Dios Supremo». El dios de la guerra estaba asombrado, y cuando miró al dios de los hombres bestia, no podía creerlo, pero pudo ver que el otro había escuchado lo mismo. Los hombres bestia y los humanos que estaban abajo estaban desconcertados. Aunque no podían entender qué era esa misteriosa existencia, todos creyeron instantáneamente lo que decía, sin ninguna duda en sus mentes. Mientras recordaban lo que esa voz dijo: «Después de que se construya la torre de Dios, podrás convertirte en un dios». La voz siguió diciendo: «Después de que se construya la torre de Dios, podrás convertirte en un dios». Después de recibir la información, el dios de la luz lo odió tanto que su voz comenzó a temblar. «Las reglas. ¿Quieres defender ese hereje?» «Solo las reglas pueden obligar a todas las criaturas a obedecerlas. No necesitan explicarse y nadie puede desobedecerlas. El dios de la luz puede imaginar cómo reaccionaron todas las personas cuando recibieron el mensaje de las reglas. Aquellos que suben a la torre de Dios pueden convertirse en dioses. Nadie puede resistir ese tipo de tentación y ser capaz de tomar el lugar del Dios Supremo. Ese es el verdadero Dios Supremo, reconocido por todo el mundo, no como aquel que usó la fuerza para convertirse en el líder de los dioses. Casi todos obedecerán las instrucciones de las reglas. Sin embargo, la torre de Dios significa la muerte de todos los dioses. El dios de la luz finalmente se dio cuenta de por qué las reglas se habían llevado el cadáver del dios bestia. Las reglas habían planeado su destrucción. La torre de Dios se construirá a través del crepúsculo de los dioses. Como dios de la raza angelical, el dios de la luz también es un objetivo. En comparación con los otros dioses, él sabe más. Las reglas están fuera de control y todo es para el hereje. La ira del dios de la luz hizo que rayos de luz descendieran sobre Siu desde el cielo. Casi no había espacio entre los rayos. Los sentidos de los hombres bestia son muy agudos y pueden prolongar su sentido del tiempo, por lo que, a los ojos de Siu, esos rayos descendieron a una velocidad muy lenta.
Con movimientos rápidos o lentos, evitó todos los ataques, estando precisamente donde necesitaba estar. Una luz deslumbrante envolvió a Xiu. Cuando el ataque terminó, Xiu todavía estaba de pie. Para Duce, parecía como si el señor Moe parpadeara de un lugar a otro en el mismo momento en que el dios de la luz usó un ataque de bombardeo. Cuando el ataque terminó, Xiu volvió a su posición original. Xiu se lamió las garras ligeramente carbonizadas. Había algunos rayos de luz de los que no podía escapar y los desgarró con sus garras. Como sus garras no estaban protegidas por ningún equipo, sufrieron una lesión. Después de ese primer ataque, el dios de la luz se calmó un poco. Esta vez no usó el bombardeo de luz. En cambio, una gran cantidad de elementos de luz se reunieron en su mano. Está claro que esta vez el dios de la luz tiene la intención de borrar a Xiu y la tribu de los hombres bestia de la faz del continente. Los ojos dorados de Xiu se entrecerraron mientras miraba al dios de la luz que flotaba en el cielo. Se agachó antes de saltar violentamente, apuntando directamente hacia el dios. Algunos de los ángeles intentaron detener a Xiu. Xiu agarró a uno de ellos por el hombro. Sus orejas de león se movieron ligeramente, mientras esquivaba un ataque por la retaguardia. Xiu envolvió su cola alrededor del cuello de un ángel y luego usó a ese desafortunado ángel como una escoba para barrer a los otros ángeles atacantes. El ángel que fue atrapado por Xiu intentó atacar, pero Xiu lo reprimió. Entonces, Xiu pisó el hombro del ángel y lo puso para saltar fuera del cerco de los ángeles. El pobre ángel fue empujado hacia abajo, mientras las piernas de Xiu se levantaban con fuerza para correr hacia el dios de la luz. Como era de esperar, fue detenido por un escudo de luz. El escudo de luz de Eric, como una pared ordinaria en comparación con la fuerza del escudo de Dios de la luz. Los elementos de luz eran muy densos, como la esencia misma de la luz, y Xiu sintió un intenso dolor ardiente a través de sus garras que estaban sujetas al escudo. El dios de la luz y Xiu se miraron desde el otro lado del escudo de luz. La sonrisa del otro se reía de la presunción de Xiu. Para los dioses, todos los mortales son como hormigas. ¿Cómo puede un mortal tocar a un dios? Incluso con el poder de un dios falso, el poder de un mortal se desvanecerá cuando se acerque a un dios real. Xiu saltó hacia abajo. Su mano estaba completamente ennegrecida, emitiendo un humo blanco. En este momento, el dios de la luz es como el sol. Cuanto más cerca estás de él, más daño recibes. Al ver que la preparación del dios de la luz estaba terminada y estaba a punto de lanzar un ataque, el dios de la guerra de los hombres bestia no pudo evitar tomar su espada para atacar al dios de la luz. El dios de la guerra del humano se movió levemente, pero luego se quedó en su lugar. No estaba claro si quería detener al dios de los hombres bestia o unirse a él para atacar al dios de la luz. Cuando vio que el dios bestia se movía para atacarlo, el dios de la luz no dejó de reunir elementos de luz en su mano. Simplemente levantó su cetro. Una runa compleja apareció en la parte superior del cetro delgado y fue arrastrada como el viento hacia el dios bestia. Parecía lento, pero también como si hubiera roto los límites del tiempo y el espacio, ya que la runa estuvo instantáneamente frente al dios de la bestia. El dios bestia de la guerra trató de evitar la runa brillante, pero descubrió que sin importar en qué dirección esquivara, la runa estaba allí. La runa de luz se fijó en el cuerpo del dios bestia y fue absorbida instantáneamente. El cuerpo del dios bestia dejó de moverse inmediatamente, como si alguien hubiera presionado su botón de detener. Quedó congelado en el aire. Para los dioses, la pérdida de su divinidad es como un ser humano al que se le priva de su derecho a respirar. El líquido escarlata cayó frente a ella, y Nina luchó por levantar la cabeza. Sus hermosos ojos reflejaban la vista del dios bestia, cuyo cuerpo entero estaba cubierto de sangre.
como si cada poro resumara ese líquido rojo. El dios bestia bajó débilmente su mano y luego cayó directamente del aire. Todos los hombres bestias se quedaron mirando. Nina quería gritar, pero bajo la presión de la presencia del dios de la luz, el sonido se quedó atascado en su garganta y no pudo salir. Los hombres bestia solo pudieron mirar en silencio la caída de su último dios y llorar en silencio. Cuando el cadáver del dios bestia fue succionado hacia un agujero negro, el dios de la luz observó cómo las reglas recuperaban el cuerpo. Casi presa del pánico, lanzó los elementos de luz que había reunido en su mano. En ese momento, Dulce realmente creyó ver un sol cayendo del cielo. La enorme y deslumbrante bola de luz cubrió todo el cielo, como un meteorito que se precipitaba hacia ellos con un impulso imparable. Aunque todavía estaba lejos, todos podían sentir el poder aterrador que contenía. El dios de la guerra estaba listo para escapar, ya que ni siquiera él sería capaz de soportar el poder de este ataque. Como el hechizo lo tenía como objetivo principal, si uno podía dar un paso, miró la bola de luz que caía del cielo. Como no podía evitarla, solo podía destruirla. Un arco atravesó el aire, iluminando la curvatura de la boca del demonio. La electricidad púrpura y dorada saltó de la mano de Xiu y se retorció locamente hasta formar una enorme red. A medida que la energía eléctrica fluía hacia la red, la escala de poder se hacía cada vez más poderosa. El rostro de Xiu palideció, pero su sonrisa seguía siendo salvaje y voluntaria. Cuando la bola de luz cayó, la red eléctrica le envolvió con fuerza. La tierra estaba llena de luz, la luz de la bola de luz, la luz del relámpago y la luz de la destrucción. Aunque Dulce cerró los ojos, la intensa luz penetró en los párpados y le quemó la retina. Cuando terminó, Dulce entrecerró los ojos durante un largo rato, antes de poder ver la situación actual. El señor Moe, en su forma de demonio, estaba jadeando como si se hubiera quedado sin poder. Por encima de él, el dios de la luz estaba mirando a Xiu, mientras reunía elementos de luz en su mano nuevamente. Dulce pensó, ¿qué demonios, señor Moe? ¿Su conjunto de habilidades no tiene un temporizador de recuperación? Autor, ¿dónde está tu conciencia? Este es el protagonista. El señor Moe nunca había sido tan maltratado. ¿Eh? En ese momento se escuchó una voz desconcertada. Una paloma negra de ojos rojos cayó del cielo y luego se convirtió en una forma humanoide al aterrizar. Sus ojos recorrieron la escena y finalmente se posaron en Xiu. ¿No es Lord Bael? Se escuchó otra voz, como la de un niño, que decía, pensé que era Lord Bael. Pero lo que apareció frente a todos fue un poeta alto y delgado. Le dijo a la otra figura, Alphas, hace mucho que no te veo. Cuando escuchó el nombre Alphas, Dulce se aterrorizó. Este es uno de los 72 dioses demoníacos que es famoso por su afición a comer carne humana. No es muy amigable con los humanos. Una persona tonta y linda pensó en su experiencia y en la ciudad de Alphas. No había palabras para eso, solo lágrimas. Dado que la paloma negra es un dios demonio, el poeta que lo saludó también debería ser uno de los dioses demonio. Dulce recordó la trama de Sangre Mixta. El señor Moe atacó las 72 ciudades, y la descripción del dios demonio es consistente con la apariencia del poeta. ¿Debería llamarse Phoenix? Se oyó un ruido del cielo, y 2 hermosas mujeres que conducían un carro de fuego cayeron del cielo. Dijeron a los otros 2 dioses demonios, Alphas, Phoenix, ¿llegó tarde? Dulce vio a las 2 conocidas sentadas en la parte trasera del carro, Violet y Alice. Las hermanas demonio parecían muy emocionadas, pero se comportaban bien, por lo que no emitían ningún sonido. Dado que los señores de la ciudad de Belial estaban en el carro, la identidad del conductor es evidente. El legendario y hermoso dios demonio, Belial, el 68º dios demonio Belial,
el 38avo dios demonio Alpas y el 37avo dios demonio Fénix. En un abrir y cerrar de ojos, 3 dioses demoníacos habían aparecido en el campo de batalla. Fénix dijo: «No llegas tarde, Belial, Lord Bael no está aquí». Alpas respondió: «Dado que Lord Bael no está aquí». Alpas miró al dios de la luz y se convirtió en la paloma negra, preparándose para irse, y dijo: «Entonces no hay necesidad de quedarse». «Ah, no digas eso». En cuanto escuchó esa voz familiar, se supo que el dolorido Dan había aparecido. El hombre de negocios vestido de verde sonreía, tan despreocupado como siempre, y dijo: «Este es el descendiente del señor de Bael. Soy muy optimista sobre él». Dan cubrió su sonrisa con su libro y le dirigió al dios de la luz una mirada significativa, y siguió diciendo: «Todos escuchamos las reglas. ¿No crees que deberíamos hacer algo ahora?». Al escuchar las palabras de Dan, todos miraron al dios de la luz con un significado sutil en sus ojos. El dios de la luz se quedó en silencio, mientras los dioses demoníacos aparecían uno tras otro. Cada vez era así. Siempre que intentaba eliminar a ese hereje, algo o alguien siempre interfería. Una vez es un accidente, 2 veces es una coincidencia, pero 3 veces significa que es el destino. La determinación del dios de la luz vaciló. ¿De verdad no puede matar a ese hereje? Él no está dispuesto. El dios de la luz dijo: «Muchos peces escaparon de la red». El dios de la luz liberó los elementos de luz en su mano y levantó su cetro y dijo: «Proclamaré nuevamente tu veredicto de muerte». La enorme bola de luz volvió a caer. El fénix se transformó en un pájaro con forma de fénix y voló hacia la esfera de luz. El polluelo peludo que Dulce tenía en la cabeza parecía querer seguir al fénix y gritó: «Chirrido, chirrido, chirrido». Sin embargo, al final, el pequeño fénix se quedó en la cabeza de la tonta y linda persona, porque su diminuto cerebro razonó: «El chirrido de la madre es más importante». Al ver a Fénix y la bola de luz colisionar, Alpas, en forma de paloma negra, se lanzó directo hacia el dios de la luz como una flecha. El dios de la luz levantó el cetro y liberó una runa luminosa que se desplazó hacia Alpas. Pero Belial bebió la luz. El dios demonio tomó la iniciativa de bloquear la runa y ayudar a Alpas a defenderse del ataque. Alpas descargó el muro de escudos de la luz, tratando de apoderarse del cetro. Sin embargo, en el momento en que tocó el cetro, el corazón de Alpas comenzó a latir con fuerza y se quedó congelado en el aire, incapaz de moverse. El dios de la luz pronunció un hechizo y el cetro se iluminó de nuevo. Esta vez, Alpas no pudo escapar de la runa. Su divinidad fue destruida. Se convirtió en el primer dios demonio en caer en esta batalla. El dios de la luz se deshizo de Alpas, pero antes de que apareciera el agujero negro, fue atacado por detrás. El dios de la luz giró la cabeza y vio que quien lo había atacado era el dios de la guerra. El dios de la guerra tenía la intención de tomar el cetro como Alpas, pero después de ver el destino de Alpas, descartó ese plan. En cambio, utilizó decisivamente su espada para cortar la mano del dios de la luz que sostenía el cetro. ¡Maldita sea! El dios de la luz rugió con ira cuando el cetro cayó del aire. Aterrizó justo frente a Dulce. El brazo del dios de la luz que fue cortado se convirtió en polvo y se esparció en el viento. Una persona tonta y linda miró el cetro frente a él e instintivamente lo alcanzó. Cuando sus manos tocaron el suave y fino mango del cetro, Dulce sintió la necesidad de parpadear, y cuando abrió los ojos de nuevo, a su alrededor no había ningún Siu, ningún dios de la luz. No había nada más que oscuridad pura. Parecía haber caído en un charco de tinta, suspendido en la nada, mientras sostenía el cetro. Dulce había visto este espacio negro 2 veces antes. Una vez fue un sueño, la otra fue dentro de la rueda del tiempo. Y esas 2 veces fueron como hablar por teléfono con mala recepción. Justo cuando Dulce pensó en eso, escuchó la voz nuevamente. Esta vez sonó claramente en sus oídos, sin ruido ni ambigüedad. Esa voz dijo: «¿Sabes por qué viniste a este mundo?».
De pronto, escuchó que Xiu lo llamaba. Dulce. Al oír que Xiu lo llamaba, Dulce se quedó estupefacto por un momento. Estaba de nuevo en el campo de batalla. Era como si toda esa extrañeza fuera solo una ilusión. Dulce miró hacia arriba y vio que el dios de la luz se había liberado de los otros dioses y se precipitaba ferozmente hacia Dulce. El tonto y lindo lector estaba increíblemente asustado e instintivamente levantó el cetro en su mano. Cuando Dulce levantó el cetro, todos se sumieron en un extraño silencio. El dios de la luz se quedó congelado en el aire, mientras los demás miraban con incredulidad a una persona tontilinda. Dulce miró la mitad rota del cetro en el suelo, y luego la otra mitad del cetro que había apuntado al dios de la luz, cantando interiormente, Adava Kedavra. El dios de la luz dijo, ¿En serio lo rompiste? Dulce pensó, lo siento, jefe, este joven realmente no sabía que era tan frágil. Xiu puso a Dulce detrás de él para protegerlo, mientras los otros dioses atacaban, una vez más al dios de la luz. Aunque estaba rodeado por los otros dioses, el dios de la luz todavía miraba el cetro roto. Diferentes expresiones destellaban en su rostro, hasta que finalmente pareció calmarse, inquietantemente como si no le importara y se hubiera liberado de una carga. El dios de la luz dijo, incluso sin el cetro, no puedes competir conmigo. Los ojos del dios de la luz recorrieron a todos sus enemigos, mientras decía con frialdad, después de todo, las hormigas son solo hormigas.